Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like te invita a estudiar el mensaje de Hebreos. Lección 8. Jesús, el mediador del nuevo pacto. El nuevo proyecto de vivienda de la familia González tenía tan emocionados a los niños que le pidieron a papá que los llevara a ver por última vez la maqueta del conjunto habitacional donde habían comprado su nueva casa. ¡Me encanta esta maqueta! Lo que no entiendo es por qué la van a retirar. ¡Es la maqueta perfecta! Bueno, niños, aunque sea la maqueta perfecta, ella solo apuntaba a un proyecto mayor. Ya el conjunto habitacional está construido. La maqueta cumplió su propósito, a menos que quieran vivir en una maqueta. Los niños se imaginaron por un momento viviendo dentro de una maqueta, rieron por lo extraño de la ocurrencia y entendieron que aún en el hipotético caso de que cupieran, los materiales eran débiles y sus elementos ineficaces. Tienes razón, papi. Ahora tenemos un mejor proyecto, viviendas de verdad. Y podremos bañarnos en una piscina de verdad. Guardando las distancias, este caso nos ayuda a comprender mejor lo dicho por Pablo en Hebreos 7 acerca del mandamiento que regía el antiguo pacto. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Esto nos lleva a una pregunta. ¿A qué mandamiento se refiere? ¿A los 10 mandamientos? Algunos usan este pasaje para argumentar que la santa ley de Dios fue abolida, pero no es así. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo? Oigan bien, la ley débil e ineficaz es la del sacerdocio levita y sus respectivos sacrificios. Y no es que fuera una ley imperfecta, pues fue una ley instituida por Dios. Solo que tal como la maqueta de la historia, la ley de los sacrificios apuntaba a un proyecto mayor. La verdadera salvación ofrecida por Jesús. El verdadero cordero que quita el pecado del mundo. Correcto. Con el fin de que los hebreos no se quedaran viviendo en la maqueta, Pablo les habla de un mejor pacto, que es posible no solo gracias a la muerte de Cristo, sino gracias a su obediencia perfecta. Por eso la pregunta de esta semana es, si el viejo pacto también fue dado por Dios, ¿por qué el nuevo pacto es un mejor pacto? En primer lugar, porque tiene un mejor mediador. ¿Saben qué es un mediador? Alguien que medie en un conflicto para que ambas partes se reconcilien. O alguien que medie en un negocio para que las dos partes queden felices. Correcto, pero el término griego mesites, traducido en nuestras Biblias como mediador, tiene un significado adicional, alguien que se hace fiador y por lo tanto garantiza la ejecución de un contrato. Seamos honestos. A casi ninguno de nosotros nos gusta salir de fiador por otros. Amigo, voy a adquirir un préstamo de 30 millones, pero necesito que seas mi fiador. Si la persona es de confianza, puede que accedamos, pero si no la conocemos, muy probablemente saldremos huyendo del compromiso. ¿Por qué? Porque en caso de que esa persona no pueda pagar la deuda, quien debe pagar es el fiador. Moisés, en un momento crítico de la historia de Israel, cuando el pueblo pecó al adorar el becerro de oro, asumió el rol de mediador en favor de los israelitas. Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Pero por más que admiremos el amor de Moisés por su pueblo, no podemos olvidar que Moisés era un pecador como nosotros. Jesús es un mediador mayor que Moisés porque ministra en el santuario celestial y se ha ofrecido como sacrificio perfecto por nosotros. El rostro de Moisés reflejaba la gloria de Dios, pero Jesús es la gloria de Dios. Moisés habló con Dios cara a cara, pero Jesús es la palabra de Dios. Y puesto que mesites significa fiador, entonces confirmamos que Jesús no nos abandonó cuando necesitábamos un fiador. Con su obediencia perfecta y muerte en la cruz, pagó la deuda que tú y yo no podíamos pagar para ser salvos. En segundo lugar, porque tiene mejores promesas.
Pablo no solo afirma que este nuevo pacto tiene un mejor mediador, sino que además de eso fue establecido sobre mejores promesas. Podemos llegar a pensar que el nuevo pacto tiene mejores promesas porque al antiguo Israel se le prometió una Canaán terrenal y a nosotros una Canaán celestial. Pero surge una pregunta: ¿no se les prometió a ellos también la salvación eterna? Por supuesto que sí, ese siempre ha sido el plan de Dios para sus hijos. En ese sentido, tanto el antiguo como el nuevo pacto apuntan a la misma promesa. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice que el nuevo pacto fue establecido sobre mejores promesas? Pensemos en un padre que le dice a su hijo: Si ocupas el primer lugar en el colegio, te llevo a Disney World. El hijo se esfuerza y se esfuerza, pero no logra superar a dos compañeros que son brillantes y faltando un mes para terminar el año escolar, sabe que no lo logrará. Papá, al ver el gran esfuerzo, entonces mejora la promesa. Hijo, si quedas entre los primeros 3, irás a Disney World. ¿En qué sentido mejoró la promesa? El destino final sigue siendo el mismo. Lo que cambió y mejoró la promesa fueron las condiciones para obtener el premio. Oigan bien, la condición para alcanzar la vida eterna siempre ha sido la misma: una perfecta obediencia a la ley de Dios. Pero ni el antiguo Israel, ni nosotros en el siglo XXI podemos lograrlo. No hay justo ni aún uno. Entonces viene Jesús, vive una vida de perfecta obediencia y muere en la cruz por nuestra desobediencia. Ahora, en el nuevo pacto, Dios mejora esas condiciones para alcanzar la vida eterna. El destino final sigue siendo el mismo, la Canaán celestial, pero llegaremos allí no por nuestra propia obediencia, sino por la obediencia de Cristo y su muerte en la cruz. ¿Lo notan? El nuevo pacto fue establecido sobre mejores promesas porque solo debemos aceptar, por fe, a Jesús como nuestro Salvador. Y al hacerlo, Dios nos dará su Espíritu Santo para ayudarnos a cumplir su santa ley. El apóstol Juan lo resumió de esta manera: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y en tercer lugar, porque resuelve el problema del corazón. ¿En qué escribió Dios con su propio dedo los 10 mandamientos? En tablas de piedra. ¿Y dónde fueron depositadas esas tablas? En el arca del pacto. Correcto. Eso indica la importancia del pacto de Dios con su pueblo. Sin embargo, lo escrito en piedra puede romperse, y lo escrito en rollos, como le pasó a Jeremías, podía cortarse o quemarse. Y fue justamente al profeta Jeremías a quien Dios le hizo una de las más lindas promesas del nuevo pacto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. La promesa del nuevo pacto en Hebreos se basa en Jeremías. De hecho, Jeremías 31 no hablaba estrictamente de un nuevo pacto, sino de una renovación del pacto original. De hecho, la palabra hebrea para nuevo, Hadash, podría abrazar los sentidos de nuevo y de renovado. Y la renovación del pacto ya no se haría sobre piedra, sino en el corazón de su pueblo. Las leyes del sacerdocio quedaron atrás, gracias a que en Cristo tenemos un mejor mediador. Gracias a su obediencia y muerte en la cruz, el nuevo pacto fue establecido sobre mejores promesas. Y los 10 mandamientos, la santa ley de Dios, antes que quedara abolida, quedaría escrita en un mejor lugar: nuestros corazones. No nos quedemos viviendo en una maqueta. Vivamos la realidad de la salvación hasta poder decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando el mensaje de Hebreos. YATPA te ofrece un maravilloso recurso para entender y aplicar el mensaje de Hebreos hoy. Gracia para el oportuno socorro, de William G. Johnson. Consíguelo en tu librería YATPA. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más.